Celino. Adelante, Esner, por favor. Bueno, mire, en primer lugar, y disculpe, no le había entendido, estimada Lenita. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios porque nuevamente nos reunimos después de esta jornada de unas 2 semanas compartiendo en varias regiones, o específicamente en 2 regiones de Venezuela, donde hubo un logro extraordinario porque participaron un numeroso grupo de estudiantes de liceos, de escuelas técnicas y de una universidad. De manera pues que dándole gracias a Dios porque nuevamente nos conectamos en este nuevo compartir. Le damos la palabra a nuestra muy estimada Esner para que nos haga esa oración que nace de su corazón. Adelante, estimada Esner. Amado Padre Celestial, en este maravilloso día te damos las gracias por las bendiciones, por las experiencias que nos pudiste permitir pasar y la que pasamos en este momento en grupo, Padre. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Creador, Micael de la inteligencia, para poder entender más detalles acerca de la belleza, la bondad y la verdad que tú nos estás transmitiendo siempre a través del ajustador del pensamiento. Te damos gracias por los facilitadores, te damos gracias por todo lo que nos permites compartir con este conocimiento maravilloso de los demás. Pedimos que estas grabaciones que nos permites hacer lleguen a muchas personas que lo necesitan en este momento. Y te damos las gracias por tanta tecnología que nos estás brindando para ese propósito. Todo lo pedimos en el nombre de Micael. Amén. Amén, estimada Esner, muy agradecido por la oración. Entonces, Elenita, no sé si hay alguna pregunta por ahí por escrito. Bueno, sí hay, pero quisiéramos ver si alguno de los hermanos desea hacer alguna pregunta. Y si no, pues procedemos. Si Se alguien, nos, si alguien se nos desea, fue, su se nos manito. fue nuestro gran Ramón. Sí, veo que se desconectó. Esperemos que se Sí, pueda conectar pronto. cómo Eh, no. por lo pronto, si no hay voluntarios, digámoslo, ella ya se conectó, Ramón. Si no hay comentarios, don Marcelino, ¿qué nos puede entonces decir acerca de, en el mundo se conoce a Satanás como el malo del mundo, el que castiga, el que está esperándonos en el infierno? ¿Qué nos puede decir de él? Ok. Bueno, mire, Danita, y quienes están presentes, lo que ocurre es que, como en la Biblia, pues, en primer lugar se habla de una primera pareja humana que fue Adán y Eva, y se habla de que había un paraíso que de alguna manera se da a entender que no moría la gente, que la gente continuaba viviendo siempre, y que la caída de Adán y de Eva no fue tanto por el error de Eva o por el error de Adán, sino por la, el ataque, digamos, o la tentación de Satanás o de el malhechor o el ser que se rebeló ante Dios, que se le llama en la Biblia, pues, Lucifer, Satanás, el príncipe de las tinieblas y Belcebú incluso se le dice, y por supuesto se le llama diablo. Entonces se piensa que hubo la caída del ser humano y que esa caída del ser humano hizo posible la muerte natural, que no existía la muerte natural. Entonces, todo esto ha hecho de que, especialmente en las distintas religiones eh, que no son orientales, digamos, eh, las tendencias cristianas, judías, las tendencias mahometanas, pues siempre han pensado de que hubo un ser que trajo el mal al mundo, ¿no?
Y realmente es cierto que se trajo el pecado al mundo en cuanto a la rebelión celestial, el pecado celestial, pero ya un ser podía pecar porque tal como nos lo relatan los reveladores en el libro de Urantia, en primer lugar existían 8 razas antes de Adán y Eva, y esas razas tenían libre albedrío, podían elegir hacer lo correcto y podían elegir hacer lo incorrecto, lo egoísta o lo altruista, lo de fe o lo del ego. Y entonces eso hizo que existiera pues la posibilidad de pecar antes. Entonces los reveladores dicen que el pecado, perdón, los reveladores dicen que el pecado no tiene nada que ver con el hecho de que sea producto de la mancha que tenemos nosotros, sino de la mancha, digamos, original, la caída, y que también que sea exclusivamente producto de la rebelión de Lucifer, sino que el pecado ya se podía cometer antes de la rebelión, porque antes de la rebelión ya existía humanidad en el planeta y por supuesto podían caer en dejarse llevar del ego. Entonces, lo que se debe dejar bien claro es que todo lo que sea caída, todo lo que sea pecado, todo lo que sea error, todo lo que sea iniquidad, tiene que ver con la voluntad humana. Es decir, tiene que ver con el ego humano, el yo humano animalizado, y no se le puede echar la culpa a otra. Ahora, que otro ser induzca o alguna palabra que a veces se usa, que yo a veces la uso, no sé si se usará en otros países, pero aquí yo uso a veces azuzar, que es tratar de ver cómo se impulsa a otro a que haga algo determinado, ¿no? Entonces, ese tipo de azuzamiento, ese tipo de tentación, ese tipo de manipulación, sí se hace, pero va a depender del yo, del ego. Nunca un pecado, nunca una maldad, nunca algo verdaderamente contrario a Dios se hace si no hay una decisión del yo. Nadie puede obligar al yo a hacer algo malo si no lo quiere. Jamás. Ningún ser que tenga mente normal es obligado por Satanás o por cualquier ser celestial rebelde o por cualquier ser humano a hacer algo que no que hacer algo malo que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Las excepciones, por supuesto, cuando hay una persona que le pone una pistola a alguien en la cabeza para que haga algo que sea contrario, bueno, ya es una amenaza de muerte, ya son amenazas bueno, van ya conectadas con un mal en el cual experimenta la criatura un impulso donde no puede haber posibilidad de eludir aquello, ¿no? Porque es la vida de uno o simplemente obedecer. Pero en términos generales, dentro de uno, lo que tiene que ver con lo espiritual, nadie puede hacer que uno cometa algo contrario a la voluntad divina si no hay una voluntad humana. Tiene que haber la voluntad humana para que eso se catalogue realmente como algo que afecte el alma. Entonces, eso, Ujú. finalmente, Elenita y por supuesto quienes están presentes, es importante tener claro que se ha confundido a Lucifer, Belcebú, Satanás y el príncipe de las tinieblas con un solo diablo, y efectivamente son 4 seres totalmente diferentes, de los cuales tres se mencionan en la Biblia, que es Lucifer, Satanás y Belcebú, y uno que no se menciona con su nombre en la Biblia, sino que se menciona como el príncipe de las tinieblas o el príncipe de este mundo, que es Caligasti. Entonces son 4 seres completamente diferentes, pero aliados, y el único que está suelto acá en el planeta es lo que dicen los reveladores, es Caligastia, el antiguo príncipe que apoyó la rebelión. Eso le puedo comentar, estimada Elenita. Gracias, señor Marcelino. Bueno, a mí me gustaría preguntarle acerca de esos otros cuatro seres, pero me gustaría escuchar a Hilario, que tiene la manita levantada.
Hilario, por favor. No te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Le A damos, ver, le damos es que estoy en el teléfono, discúlpenme. ¿Sí me escuchan? Te Nos, escuchamos. nos alegra mucho la presencia de Douglas, hermano Douglas, qué bueno que esté con nosotros. Habíamos comentado algo sobre esta maravillosa jornada de hoy. Hilario, adelante, hermanito. Sí, gracias. Es una pregunta, pero si quieren la dejo después del tema, porque no es referente a lo que comentó el buen Marcelino. Es otro tema distinto. No, Eh, yo no creo, yo no sé si lo que diga Elenita para mí está bien. no, 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 tú haz tu pregunta, no te preocupes. Podemos después volver al tema. Así que adelante. Bueno, estuve repasando el capítulo 140 Mm. y me doy cuenta que en el capítulo 4 refiere mucho el texto a temas de que fomentemos los valores espirituales. A lo mejor es una pregunta pues, medio de principiante, pero lo que yo logro entender es que una cosa es el yo, todo lo que venga del ego, del yo, de la cuestión propiamente personal, no es en ningún sentido nada espiritual. Sin embargo, el término espiritual puede, a lo mejor en lo personal me confunde en el sentido de que no todo lo que creemos que es espiritual podría serlo, es decir, no nada más es la vida interna de la persona. O sea, los valores espirituales como tal considero que son ciertos específicos y me gustaría, mi estimado Marcelino, si pudiéramos abundar todos en esos puntos particulares, cuáles serían los valores espirituales que nos recomiendan todo el tiempo fomentar para que nos quede siempre claros. Gracias. Es una Sí, Hilario, muy importante su observación. Todo, Hilario, todo pensamiento, óigase bien, todo pensamiento, toda palabra y toda acción, que uno crea que no desagrada a Dios, que uno crea realmente con sinceridad que no desagrada a Dios, eso no es pecado, no es pecado. Ni pecado pequeño, ni pecado mediano, ni pecado grande, porque uno realmente cree que el pensamiento que tengo ahora, que la palabra que expreso ahora y que la acción o la actitud que he tomado ahora o lo que he hecho ahora, lo que voy a hacer, no va a desagradar a Dios en lo más profundo de mi ser. Entonces simplemente lo hago. Creo que es algo bueno, es algo sano. Entonces, todo pensamiento, toda palabra y toda acción, todo tipo de acto que uno sienta, aunque sea el más mínimo grado de incomodidad, y que uno diga, no, esto no creo que agrade a Dios, no creo, creo que esto desagrada a Dios, eso se convierte en pecado, se convierte en pecado. Entonces, cuando usted se cohíbe de algo y no lo hace porque cree que desagrada a Dios, inmediatamente esa actitud suya produce un valor, porque usted está cohibiéndose de algo por fe, porque cree que desagrada a Dios. Y esa decisión tuya de cohibirse de hacer algo, porque cree que desagrada a Dios, inmediatamente activa al ajustador y activa el espíritu de la verdad que te envuelve y activa el espíritu incluso materno, incluso los mismos ángeles. Entonces, el ajustador divino aprovecha para transformar parte de tu mente animalizada en mente espiritualizada. Y entonces, inmediatamente, algo de esa transformación de la mente se traduce en alma, porque la mamá del alma es la mente espiritualizada y el papá del alma es la chispa divina del ajustador. Y entonces eso se llama valor espiritual. Un vaso de agua que se vaya a dar con fe, un vaso de agua que se dé con fe y con el deseo de ayudar a la persona, pero siempre con la fe en Dios, produce un valor y produce un aumento de la mente espiritualizada y una disminución de la mente animalizada. De manera que no hay una descripción para qué tipo de valores, ¿no? Sino simplemente en qué manera yo pueda cohibirme de algo que creo que desagrada a Dios con sinceridad y no lo hago por fe.
y en qué forma yo trato de impulsarme a hacer algo que creo que agrada a Dios y lo hago por fe. Y cuando yo dejo de hacer algo por fe o hago algo por fe, creyendo que desagrada o creyendo que agrada, inmediatamente parte de la animalidad se transforma por la gracia divina en espiritualidad y doy un paso más hacia la vida eterna y un paso menos hacia la muerte eterna. Espero que eso haya quedado claro, estimado Hilario. Sí, muchas gracias. Y aunando a lo que comentas, me atrevo a agregar, esto lo hablo a título personal, no sé si aquí alguno de ustedes lo ha vivido en su vida. Yo a veces me debato entre que no quisiera yo caer en una autonegación de ciertas cuestiones. Yo considero y tengo esa confianza interna de que conforme vas avanzando, eh, esto que tú dices se da de manera natural y se va dando de una manera más, digamos, más suave. Es decir, no creo que los valores espirituales se den en fuerza interna, si me explico, como una especie de, ¿cómo decirlo? No son emociones humanas, por llamarlo de alguna manera, es lo que cree Hilario. Y entonces, ¿cómo podemos estar seguros que no estamos cayendo en una autonegación del yo? Porque al final del día el yo tiene que ser consciente de que queremos espiritualizarnos a nosotros y es ahí el juego del secreto de intencionadamente hacer la voluntad de Dios, ¿sí me explicó? O sea, conjugar todo lo que somos aquí en este plano para ir en el camino espiritual que Él pide que él nos da para que vayamos. ¿Sí me explicó? Sí, sí, lo más importante, y le damos la bienvenida a Omeilín y a Zenaida, qué bueno, y a Antonio, y a Mélida, qué bueno que estén con nosotros. Por supuesto, a nuestro gran Douglas. Lo más importante, estimado Hilario, y quienes están presentes, es que yo digo, alguien me preguntó, que no está aquí hoy, que a veces nos acompaña, rara vez nos acompaña. Marcelino, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Y es la forma más sencilla que yo le puedo decir, de todas las formas sencillas que yo puedo decirle, es buscar la forma de que nada de lo que piense, de lo que hable y de lo que haga le remuerda, aunque sea mínimo grado, la conciencia. Porque aunque la conciencia no es la voz del ajustador, el ajustador impulsa, el impulso del ajustador lo hace en la conciencia. Inclusive dicen los reveladores que el niño cuando no tiene ajustador, hay una base sólida egoísta, pero inmediatamente a lo que llega el ajustador comienza a preocuparse por el prójimo, comienza la actitud altruista. Entonces, eso es importante que lo tengamos muy presentes, que no nos remuerda en lo más mínimo la conciencia por lo que pensemos, por lo que hablemos y por lo que actuemos. Entonces, en el caso de que nos remuerdan algo, pues uno lo pone en manos de Dios. Padre amado, acepto tal, acepto cual, y eso es lo que importa. Lo que importa es reconocer. Dicen los reveladores, se puede alejar a una persona muchas veces de Dios y puede acercarse, pero lo importante es la humildad de reconocer. Ramón, disculpe que lo hemos dejado esperar un ratito. Gracias. A ti, Hilario. Qué bonita respuesta. Sí, yo quiero compartir con ustedes que hoy haciendo lectura con mi esposa, yo ya lo he ratificado, ¿no? Pero es bueno ratificarlos con fundamento. Nosotros, voy a dar primero creo que los textos y deseo regalarle lo siguiente. En el documento 177, sección 2, párrafo 5, específicamente en la página 1922, dice, por más de una hora, Jesús y Juan continuaron esta conversación sobre la vida hogareña. El maestro siguió explicándole a Juan cómo un niño depende totalmente de sus padres y de la asociada vida hogareña para formar sus primeros conceptos de todo lo que sea intelectual, social, moral y aún espiritual, puesto que la familia representa para el niño pequeño todo lo que él puede conocer de primera intención en cuanto a las relaciones humanas o divinas. El niño deriva sus primeras impresiones del universo,
de los cuidados de su madre. Depende completamente del Padre terrenal para sus primeras ideas sobre el Padre celestial. Escuchen esto. De los cuidados de la madre y del padre, dice, depende completamente del Padre terrenal para sus primeras ideas sobre el Padre celestial. O sea, es una responsabilidad de nosotros, los papás. La vida subsiguiente del niño será feliz o infeliz, fácil o difícil, según haya sido su vida mental y emocional temprana, condicionada por estas relaciones sociales y espirituales del hogar. La vida entera de un ser humano está enormemente influida por lo que sucede durante los primeros pocos años de su existencia. Y dice lo siguiente: es nuestra creencia sincera que el Evangelio contenido en las enseñanzas de Jesús, quiere decir, nos está hablando de toda la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el revelador, fundado como lo está en la relación padre-hijo, podrá difícilmente disfrutar de una aceptación mundial hasta el momento en que la vida hogareña de los pueblos modernos civilizados contengan más amor y más sabiduría. A pesar de que los padres del siglo XX nos están hablando a nosotros, a los papás de ahora, posean gran conocimiento y mayor verdad para mejorar el hogar y ennoblecer la vida hogareña, sigue siendo un hecho que muy pocos hogares modernos llegan a ser medios para la crianza de niños y niñas tan buenos como lo fuera el hogar de Jesús en Galilea y el de Juan Marcos en Judea. Sin embargo, la aceptación del Evangelio de Jesús dará como resultado una mejorada inmediata de la vida hogareña, la vida amorosa de un hogar sabio y la devoción leal de la verdadera religión ejercen una profunda influencia recíproca. Tal vida hogareña eleva la religión y la religión genuina siempre glorifica el hogar. Y para culminar, es verdad que muchas de las influencias objetables y paralizantes y otras características obstaculizantes de estos antiguos hogares judíos han sido virtualmente eliminados de muchos de los hogares modernos mejor regulados. Existe en efecto mayor libertad espontánea y muchas más libertad personal, pero esa libertad no está equilibrada por el amor, motivada por la lealtad, ni dirigida por la disciplina inteligente de la sabiduría. Hasta tanto enseñemos al niño a rezar. Escuchen esto. Nosotros nos corresponde enseñar a nuestros hijos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, recae sobre todos los padres terrenales una tremenda responsabilidad. Mira lo que le dice a Ramón, que es conocedor del libro Urantia, que sobre Ramón recae la responsabilidad de poder enseñarle a los hijos la nueva religión revelada, la de vivir y ordenar sus hogares de manera tal que la palabra Padre quede glorificada en la mente y en el corazón de todos los niños que están creciendo. Muchísimas gracias. Esto lo digo en razón de que nos corresponde a nosotros los papás, aquellos que estamos leyendo el libro Durantia, transferir estas enseñanzas de la vida de Jesús de Nazaret a nuestros hijos. De no hacerlo, amados hermanos, ellos de verdad que pasarán por muchísimas dificultades. Que con el libro Durantia al leerlo no es que no vamos a tener dificultades, las vamos a tener, pero tenemos las herramientas. Gracias. Gracias, Ramón. Le damos la bienvenida a Ana Lucía. Qué bueno que esté con nosotros. Antes de darle la palabra a Douglas, yo comenté al principio, antes de comenzar, algo, pero Douglas no estaba, y quiero hacer un reconocimiento público a Douglas Rojas y a Ramón Mora, que a Ramoncito,
No sé si me escucha Ramón. Ramón, ¿me está escuchando? Sí, hermano. Ah, ok, ok. Bueno, hermanito, porque lo vemos muy distraído. Ok, ok. Sí, lo vemos muy distraído, Ramoncito. Céntrese, Ramón. Bien, mire, debo hacer un reconocimiento público de verdad por esta jornada que acabamos de emprender, porque realmente hubo una ayuda muy especial y eso para que quede como estímulo para las demás agrupaciones de distintos lugares del planeta. Hubo una cooperación muy especial tanto de Ramón como profesor en un liceo y también profesor en una universidad allá en Socopó del estado Barinas, acá en Venezuela, como de Douglas Rojas, que también es profesor de un liceo y cooperó de manera extraordinaria. De manera que la cooperación de Ramón, además de muchas otras personas adultas, hizo posible 4 jornadas extraordinarias, 2 en un liceo y 2 en una universidad. Y la cooperación extraordinaria de nuestro hermano Douglas hizo posible también 3 jornadas, 2 en una escuela técnica y una en un liceo. De manera pues que reciban públicamente mis felicitaciones por esa cooperación y no olvidemos que en equipo vamos a seguir cooperando con el mayor grado de humildad, de sencillez, pero con la mayor firmeza y disposición posible para seguir sembrando la semilla de esta grandiosa luz y así poder tener la posibilidad de que los jóvenes sean estimulados. Se compartieron con con más de 300 personas, casi unas 340 personas, entre ellas logramos pues compartir entre ellas unos 230 jóvenes estudiantes de estos liceos, de esta escuela y de esta universidad. De manera pues que es extraordinario, yo estoy muy contento, muy estimulado y espero que sirva de estímulo para muchas personas este extraordinario compartir. Cuando se coopera se ven los frutos y de verdad que se entusiasmaron muchísimo los jóvenes de edades promedio de unos 14 años, entre 13, 16, 18 años por allí. De manera extraordinaria este compartir y nuevamente les felicito y gracias a todos ustedes por esa cooperación que cada uno de ustedes hace y gracias, por supuesto, a estos hermanos y a las personas que también cooperaron en estos lugares. Así es que quería hacer este reconocimiento y adelante, estimado Douglas. Bueno, buenas noches a todos. Qué bueno estar nuevamente compartiendo con esta familia urantiana. Y bueno, mira, en cuanto a tu comentario, Marcelino, bueno, mira, eh, tengo que decir que, bueno, esta obra no es para la gloria nuestra, sino para la gloria de Cristo Micael. Y estamos altamente honrados en poder contribuir de alguna manera para la siembra de esta quinta luz. Y bueno, a manera de comentario, pues les digo a todos, pues, de que si yo en lo particular no tuviera plena convicción de que esto viene de Dios, pues no hubiera insistido con esto, porque en el trabajo que se hizo aquí en lo particular, no fue fácil. Se presentaron ciertas dificultades, pero insistimos y a la final pues se pudo realizar el trabajo. Pero es como les comparto, pues, si de verdad yo en lo particular no tuviera plena convicción de que esto viene de Dios, no insistiera, no fuera insistido con esto. Y pues una vez más se evidenció para nosotros en lo particular, yo sé que para Marcelino y para mí, de que la mano divina pues
no nos abandona, no nos abandona. Bien, pasando al otro punto, pues, y lo que tiene que ver con lo que se está conversando, quería compartir de que siempre nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Para mí la respuesta sencilla y llana es sencillamente hacer el bien al prójimo, hacer el bien al prójimo, desde las diferentes perspectivas, desde los diferentes ángulos, desde esa gran variedad de actividades, de cosas se nos ofrece diferentes, muchas, miles, millones de maneras de hacer el bien al prójimo, ¿verdad? Eso es hacer la voluntad de Dios. Y por ahí creo que uno de los pensamientos de Durantia dice, no solo basta con no hacer el mal, que es lo que hacemos la mayoría de las personas, nos conformamos con no hacer el mal, ¿verdad? Y siempre tenemos esa excusa. Pero es que yo no le hago mal a nadie. Y así se nos pasa la vida. No solo basta con eso, sino también es necesario hacer el bien. Ujú. Y al actuar de esta manera es donde hacemos la diferencia, ¿verdad? Es donde marcamos la diferencia, porque como acabo de decir, la gran mayoría de seres humanos de nuestro planeta y de nuestro universo, pues, no hacemos mal, pero no hacemos el bien. O sea, nos quedamos con no hacer el mal, ¿verdad? Entonces, así es que o sea, yo siempre me gusta recalcar esto con las personas que tengo oportunidad de conocer y me lo aplico a mí mismo, ¿verdad? De que debemos hacer la diferencia de esa manera, además de no hacer el mal, pero sí activarnos a hacer el bien, ¿verdad? Y eso es pues lo que nos lleva a avanzar en lo espiritual, lo que nos lleva más lejos, ¿verdad? Y finalmente pienso yo que es lo que nos haría, nos hace méritos para ganarnos esa resurrección a las 36 horas, ¿verdad? Y lo que nos eleva en esos círculos psíquicos, ¿verdad? El crecimiento y evolución espiritual. Y es lo que nos hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, quería hacer ese comentario. Gracias, hermano. Gracias a ti, Douglas. Gracias por ese comentario. Cuando Douglas dice a Marcelino y a mí, explico que es que verdaderamente tuvimos problemas muy serios, y todo quedó listo para el día miércoles, creo que fue 18 de este mes. Todas las jornadas en Barquisimeto, y después porque las habían cambiado por un problema y por otro. Y después de la alegría de ese miércoles, resulta que dieron de júbilo el día en Venezuela por el campeonato de béisbol y nos quitaron la jornada. Fue Ah, una batalla y no logramos conseguirlas para el jueves. Fue una enorme lucha y se logró por un lado Douglas, por otro lado yo, y se lograron para el viernes. De manera que hubo algunas dificultades, se ocupó indiscutiblemente, también se movió un poco duro Ramón, y todo, pero no como en el caso de Barquisimeto. Fue bien difícil y bueno, ahí tuvimos un testimonio interesante de la triple presencia y de su equipo celeste, Douglas. Adelante, Y Ramón. se dio el viernes y el último día, que El casi último día. que fracasa la misión. El último día, porque tú te ibas el domingo y ya, pues, Claro, ya. claro, claro. No, yo me quedé también y Sí, todo eso. Bueno, ah. sí. muy interesante. Adelante, Ramoncín. Quería ver si le da la bienvenida a José Manuel, que ya se nos unió también. Ah, qué bueno, gracias. Y- Qué bueno, José Manuel. Nos alegra su presencia, José Manuel. Cuánto nos alegra nuestro gran José Manuel. Tenía tiempo de no verlo. Por allá a veces nos conectamos por celular. Y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo en Chile en el año 2000 y luego lo vi en México en el año 2001. Así que Wow. bienvenido, José Manuel. Qué bueno tenerlo con nosotros. Adelante, estimado Ramón. Sí, yo aparte de, primeramente, pues, indicar que lo que se hace, que es en favor de nuestro Padre Universal y esa triple presencia que nos acompaña.
todo honor y gloria sea para ellos. Nosotros simple y llanamente donamos nuestro libre albedrío a que se haga su voluntad. Doy también la cordial bienvenida a ese panita José Manuel Rodríguez y que se dejó ver porque ya uno lo ve y entonces es diferente. Al hermano Antonio Contreras y a la hermana Mélida. Mélida nos sale acá. Mélida, por aquí está una hermanita, Mélida Martínez. Entonces son bienvenidos. La política de acá es alzan la mano, preguntan o pueden saludar. De todas maneras, le voy a dar la dinámica si desea decirnos algunas palabras el hermano José Manuel Rodríguez, con gusto, y abre el micrófono y nos dice algunas palabras, hermano. No se le escucha, José Manuel. Tiene que liberar el micrófono. Ahora sí, ¿Ahí me escuchan? ¿Me ahora escuchan ahora sí sí? le escuchamos, José Manuel. Buenas noches para todos ustedes. Les Ahora agradezco sí. de corazón su invitación, muy amable. Entonces, qué pena haber entrado hasta esta hora, pero es que estaba haciendo un servicio muy especial para una persona muy especial, entonces, lamentablemente, pues me moré. Pero bueno, estoy a sus órdenes. Gracias, muy amables. Gracias a ti, José Manuel, bienvenido. O menos, mire, en cuanto a la lectura, no sé, Ramón, si quería comentar algo más. Ajá. Pero en cuanto a la Quería lectura, comentar algo, pero solamente indicar que sí, digamos que ese ser que conocemos acá, que hace su trabajo siempre buscando la manera de entorpecernos, manejó a una compañera de trabajo, wow, con una situación tan bárbara que se me acercó y sí me dio alguna opinión. Mira, Ramón, por favor, ya nomás. Entonces lo hice de una manera muy loable y conversé con ella, pero muy diplomáticamente y lamentablemente sí toca los egos. Caligastia busca tocar egos que se alinean con ellos y uno lo entiende, ¿ok? En la universidad, más bien, el director nos abrió la puerta, nos acompañó. No esperábamos que el director de la universidad nos acompañara. Se estuvo en toda la sesión completita, en toda la sesión de lo que fue la charla o la conferencia, yo lo llamo más una conferencia. Él la catalogó, el director, como una conferencia magistral, ¿no? A modo de él. Yo ya le había prometido un libro hace unos 6 meses y fue el momento para entregarse. Y había otro hermano que hace un año, él ya había empezado a hacer ciertas lecturas por, digamos que el libro virtual, y también ya tiene su libro y ya empezó a leerlo. Entonces, sé que es un gran camino en donde cada ser humano madura, pero adelante, es un camino que no es fácil, no es corto. Después de que nosotros lo recorremos, ya es como cuando usted se tira a una piscina, nada a unos 50 metros, teniendo en cuenta que la piscina tiene 100 metros, y usted ve que ha progresado porque ya lleva 50 metros avanzando. Si usted ve hacia atrás, entonces ve la cantidad de metros que has avanzado. Entonces, siempre apuntar al progreso, tal vez no a la perfección, pero sí al progreso. Gracias. Bueno, gracias a ti, estimado Ramón. Bueno, mire, en cuanto a la lectura que Ramón hizo, en cuanto a lo que leyó, es muy interesante porque es extremadamente importante el cuidado que el niño y la niña debe tener desde el vientre materno y sobre todo en los primeros años de vida. Y eso es una de las cosas más extraordinarias que nos deja Jesús, esa conversación con Juan Marcos cuando está un día a solas con él. El pedacito aparece un día solo, a solas con Dios, la sección. Entonces, muy interesante esa lectura y bueno, vale la pena tomar conciencia de esa inspiración que se le da a los niños y a las niñas, hijos e hijas, y a esa base tan sólida y tan importante que tiene que ver con el ejemplo del papá, el ejemplo de la mamá. Eso mm, es muy importante. En cuanto a
las tentaciones, Elenita, que me dijiste, no sé, Elenita, si tiene que ver con eso, adelante. No, sí, si gusta a seguir, pero sí quería hacerle otra pregunta acerca de Los Ángeles, nada más. ¿Cómo no? Bueno, mire, en cuanto a las tentaciones, sí debemos estar muy pendientes porque sí hay tentaciones. No olvidemos que fue tentado Serapatatia y lamentablemente cedió. Y finalmente la responsabilidad final fue de él, pero fue tentado. Intentó ser tentado Pedro, y realmente Pedro, aunque vamos a decir que como dicen en términos populares, dio patadas de ahogado, pero logró salir, dio puntapiés de ahogado. Y seguramente Judas, aunque los reveladores dicen claramente que toda la intención de la traición surgió en la mente de Judas, también dice que le produjo gran placer a Lucifer, a Belcebú, a Satanás, al príncipe Galigatia, le produjo gran placer la traición de Judas. Y por supuesto, no olvidemos que los reveladores nos dicen en un folleto llamado Nacimiento de una revelación, la tentación que tuvo una persona de apoderarse de los documentos para destruirlos antes de que se editaran. Eso fue alrededor del año 42, por ahí 40 y pico. Entonces, es importante que estemos claros en eso porque no solamente tenemos esas acechanzas del ego naturales, sino que el ego se nos puede manipular. Finalmente, la responsabilidad es nuestra, sí, nuestra, pero debemos estar alertas porque a este ser, que es el único que, según los reveladores, está suelto, pues le interesa que lo ignoremos y que pensemos que no, ni existe ni nada. Entonces es importante que estemos claros en eso. Yo he tenido muchísimas experiencias bien difíciles. Le damos la bienvenida a Alfonso. Alfonso, qué bueno que estés con nosotros. Bienvenido, hermano. Ya Oh, lo extrañábamos. sí, ya lo Este, extrañamos, pues nos ha sí, abandonado. sí, nuestro gran Alfonso. Entonces, para tener claro lo que tiene que ver con los nombres, y las personas que están empezando con Durantia o las que no tienen mucho avance con Durantia, la cabecilla de la rebelión, vamos a decir, el jefe máximo de la rebelión es Lucifer, que pertenece a la orden La Nonandec Primario, y ese era el jefe del sistema de mundos que se llama Satania. No tiene nada que ver en cuanto a lo que yo he podido captar, Satania con Satanás, pero ese es el nombre de nuestro sistema de mundo. Y la mano derecha de Lucifer es otro Lanonandec primario llamado Satanás. Satanás es la mano derecha de Lucifer, el quien visitaba los mundos. Cuando Jesús se refiere en la Biblia al príncipe de las tinieblas o al príncipe de este mundo que va a ser echado, se refiere a Caligastia. Por ahí hay una diosa de la muerte de la mitología hindú llamada Kali. Entonces, Kali pero con K. Entonces, Caligastia es el príncipe de las tinieblas, el que se llama Diablo, el que hizo posible la tentación a Eva y el que se simboliza como la serpiente que hizo caer a Eva. Ese es Caligastia, el príncipe planetario, perteneciente a la orden La Nonandec secundario. Y tenía un jefe, un jefe no, un ayudante, también la Nonandec secundario, que no se menciona en la Biblia, llamado Daligastia. Bueno, y en el caso de Belcebú, hubo un gran grupo de seres intermedios primarios y también secundarios que apoyaron la rebelión. Y este gran grupo tenía un jefe probablemente primario. No hay datos si Lucifer es primario o secundario, pero lo más seguro, en mi opinión, es que pudiera ser primario. Es el jefe de los seres intermedios rebeldes, ese es Belcebú. De manera, pues, que pertenece al cuerpo de seres intermedios. Y no olvidemos que todos esos seres rebeldes ya están apresados, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice la página 610 del libro Durante, dice, vuestro príncipe planetario, que todavía está libre en Urantia, no tiene poder, a menos que un alma desee ser maldecida por su malvada presencia. Entonces, de acuerdo a lo que nos dicen, pues él es el que está suelto. Adelante, estimado Alfonso. Elenita, está pendiente la pregunta de Los Ángeles,
pero no sé qué dice si le damos la palabra a Alfonso o ya estuvo en la No, pregunta. sí, sí, le damos la palabra. Nada más déjeme leer rapidito. Aquí Omeili nos comenta que acerca de las tentaciones dice, para ella es mejor alejarse de aquellos lugares y personas, dice que nosotros sabemos que nos van a tentar y apartar de Dios. Por ejemplo, si tu debilidad es el alcohol, no debes pisar bares y alejarte de tus amigos que te invitan a beber. Básicamente es eso. Y bueno, después de Alfonsito, Esner nos dice que también quiere hacer una pregunta. Pero escuchamos a Alfonso entonces. Y después leemos la Adelante, pregunta. Alfonso. Adelante, hermano Alfonso. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me Buenas tardes. escucha bien? Sí, sí, se Si escucha no, bien. nada más que traigo los horarios que nunca les logro. El otro día entré temprano, la del viernes entré temprano y ahora entré tarde. Así que me perdonan, pero yo tomo corona. Digo, no, se me van las cabras, como dicen aquí en México. ¿Eh? Y nomás quería hacer una pregunta. A lo mejor está muy infantil o no tiene sentido, pero ¿no será que el que está encargado del gobierno de aquí, de este país, está siendo manipulado por el Cali o algo así? Porque tiene muchas similitudes con el mero, el que le llaman el lucero, ¿verdad? Tiene muchas similitudes, el engrandecimiento, el que le están rindiendo honores y todo eso. ¿No será que lo están manipulando de algún lado las fuerzas oscuras? Digo, es que es tan grande para mí su obsesión con mentir, engañar y abusar de los débiles, que digo yo, pues, ¿por qué? ¿Es su ego? No sé, no lo entiendo. No sé si cuál es la opinión que ustedes tengan, pero para mí se oye que es como que las fuerzas de la oscuridad lo tienen agarrado o lo tienen manipulando, no sé, porque dicen que la corrupción corrompe al que puede ser corrompible. Ujú. No todos caen. Corrompen al que es corruptible. O sea, corrompe el que es Eso, corruptible. ya es No la sé, hora. a lo mejor nomás ahí espero la respuesta y un gusto saludarlos. Gracias, estimado Alfonso. No sé, Lenita, si quería hacer algún comentario. Yo iba a decir algo, pero si tú quieres hacer algún comentario. No, 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 adelante, señor Marcelino. Ujú. Bueno, mire, estimado Alfonso, escuché a Ángela Rodríguez, Angelita Rodríguez, cuando alguien mencionó una persona política de cierto lugar, entonces dijo Angelita, eso fue otro lugar, pues no fue esta misma persona la que usted comenta que YouTube tiene ciertos problemas cuando se menciona una persona, se identifica una persona pública, Ujú. entonces que a veces no permite los videos por el rigor. Entonces, bueno, tenemos muchísimo respeto, estimado Alfonso, por las opiniones de cada persona y bueno, pero lo único que hacemos es que debemos orar por todo, especialmente por todos los distintos mandatarios del planeta y especialmente los mandatarios de nuestra habla hispana, latinoamericana y por supuesto los demás mandatarios. Porque tenga la seguridad, hermano Alfonso, que todos, desde la persona que limpia zapatos en una plaza pública hasta la persona que es presidente, mujer u hombre, o rey de una nación o reina, pues tienen esas dos tendencias, tienen estas dos tendencias. Entonces, nosotros, además de cualquier manifestación que es siempre muy, muy libre de expresar, especialmente en algunos medios que están específicamente para eso, se puede expresar cualquier cosa que uno piense, que uno opine, pero el centro fundamental nuestro es orar por todas esas personas. Incluso yo en el caso personal he orado muchas veces por Lucifer, por Satanás,
por Caligastia, por Daligastia, por Abadón, por Belcebú, por mismo Lutentia, que no se sabe si se perdió o no se perdió de la rebelión pasada, y por todos aquellos seres que lamentablemente apoyaron la rebelión pasada y la rebelión esta. De manera que orar, no solamente orar por nosotros, sino por eso, por supuesto, por aquellos mandatarios que se dejan llevar más del ego que del espíritu, sean de cualquier país. De manera que eso, estimado Alfonso, es lo que dijo Angelita la vez pasada y me parece que, bueno, sí, es un poco delicado, pero reconocemos plenamente esa enorme dificultad que tiene cada miembro de cada país con sus mandatarios en vista de que lamentablemente a veces tienen tendencias que no son el ideal, no son el ideal. Entonces oramos por todos y seguimos adelante, estimado Alfonso, por lo menos dando el testimonio nuestro de ser una persona imparcial por un lado y por otro lado anhelante del nuevo nacimiento espiritual de todo, especialmente de las personas dirigentes, tanto hombres como mujeres. Mm. Adelante, Angelita. Elenita, perdón. Y yo ando buscando a Angelita. Ay, don Marcelino. Bueno, aquí tenemos entonces una pregunta, ya son dos. La primera es, em, ¿es verdad que hay un ángel que nos acompaña? Y aunado a esto, hay muchos nombres de ángeles que se manejan aquí en el mundo. ¿Cuántos de esos ángeles sí son reales? No sé si quiera que le lea de una vez la otra o... Vuélvame a repetir la pregunta, Elenita. Como tenía Ángela Rodríguez en mente, pues entonces se me pegó el ángel. No se Elenita, preocupe. léame nuevamente la pregunta y disculpe. No se pregunte que si es verdad que nos acompaña a cada ser humano un ángel. Y de todos los ángeles que se nombran aquí aquí en el mundo, mucha gente pues maneja que el ángel Miguel, que el ángel no sé qué, que un montón de ángeles que nombran para querer usar el beneficio de ellos, supuestamente. Entonces, esa es la pregunta. ¿Existen esos ángeles? Y si hay un ángel que realmente nos acompaña, como nos han, digamos, hecho creer. Y bueno, mejor le leo la otra después. Gracias, Lenita. Todas las personas, todos tienen su ángel de la guarda. No olvidemos que hay personas que tienen niveles bajos, hay 7 niveles de logro para llegar a la fusión, a hacerse uno con el ajustador, para limpiar completamente todo lo que es la marca de la bestia o la herencia animal egoísta. Son 7 niveles y poder llegar a unirse con el ajustador, a fusionarse con el ajustador. Son 7 niveles. Los niveles bajos, pues tienen ángel de grupo. El nivel número 7, por ejemplo, que es el más bajo, tiene para cada 1000 personas un par de ángeles con un grupo de querubines y sanobines que le ayudan. Para el nivel número 6, que es el un poquito mayor, para 500 personas, grupos de 500, un par de ángeles con grupos con querubines y sanobines que le ayudan. Para el nivel 5 hay 100 ángeles, perdón, 100 personas humanas con un par de ángeles y querubines y sanobines que le ayudan. Para grupos de 100, los del cuarto nivel, grupos de 10 personas, un par de ángeles con querubines y sanobines. Y a partir del tercer nivel, segundo nivel y primer nivel, que son los más elevados, es un ángel personal, es un par de ángeles que siempre es porque ellos son positivos o extrovertido, es decir, enérgico, o negativo o introvertido. Nada que ver con negativo de mala conducta, sino Claro. negativo o introvertido y positivo o enérgico. Entonces ellos son complementarios, no son hombre y mujer, sino positivo y negativo. Sin embargo, a veces, la mayoría de las veces, cuando es ángel personal, un ángel cuida a la persona, el otro puede hacer algunas cosas, pero hay algunas actividades que no pueden hacer uno solo, tienen que hacerlo los dos. Entonces, los que tienen ángel de grupo siempre van a estar acompañados por un querubín, un sanobín, que son asistentes de los ángeles. Entonces, siempre van a estar acompañados por un ángel. Nunca el ángel va a estar ausente, siempre. Si no es un ángel serafín, va a ser un ángel querubino sanobín, que es la orden más baja angélica.
son asistentes de los serafines guardianes. Entonces ellos están pendientes, pero no solo de cuidarnos, sino de que la persona tenga la mayor disposición para comprender lo que le envía como mensaje la voluntad del Padre en el ajustador, del Hijo en el Espíritu de la verdad y del Espíritu Santo en la Madre Divina con sus 7 espíritus ayudantes de la mente. Entonces, el objetivo principal de los serafines es tratar de traducirle al humano esa voluntad de la triple presencia para que el humano se disponga. Por supuesto, si un humano elige hacer algo, sea cualquier cosa, vender chicha, que sea el mejor vendedor de chicha. Los ángeles se esfuerzan para que el que elige vender chicha sea la mejor o el mejor vendedor de chicha. El que elige ser astronauta o piloto como nuestro gran Hilario, que sea el mejor piloto, el mejor astronauta. Eso es importantísimo. Se nos va Hilario, Elenita, me parece. Ah, aquí está. Ahí lo tenemos con la mano levantada. Está aquí Bueno, esperando. entonces, y el que decide ser presidente o presidente, sí, presidente o rey o reina de una nación, que sea el mejor rey, el mejor presidente o la mejor presidente de una nación. De manera pues que eso es importante que lo tengamos claro. A veces cuando nos comportamos mal, reciben órdenes de guiarnos por caminos muy difíciles y por eso en la página 1931 dicen Jesús a los apóstoles, aprender a ser fieles al reino aún en tiempos de paz y de prosperidad. No tentéis a los ángeles que os supervisan a tener que conduciros por caminos inquietantes como una disciplina amante para salvar vuestras almas cuando hayan caído en el camino de la fácil comodidad. Estas son algunas pequeños párrafos que me aprendo a veces tanto leer. Entonces, bueno, es importante que lo tengamos claro. Entonces, esos son. Y en cuanto a los nombres, pues hay muchos nombres que se dan en tendencias metafísicas, tendencias angélicas, por allí, pero no hay un nombre específico, Rafael y tal, no hay. El único nombre que se da es el del arcángel de Miguel, que es un arcángel que tiene mucho que ver con las resurrecciones y se le conoce a veces como el arcángel de Miguel, pero no tiene nada que ver con que sea Miguel. Recordemos que ese arcángel que las iglesias colocan como una espada matando al demonio o destruyendo o venciendo al demonio, no es un arcángel, no es un arcángel que se llame Miguel, sino que es la orden a la cual pertenece el Hijo Creador, Micael o Miguel, y por eso es el Hijo Creador el que destruye y triunfa sobre la tentación de estos seres oscuros. Entonces, eso es importante. Y en cuanto a los ángeles, no se da un nombre, el único nombre que se da es Solonia, y hay algunos otros nombres que pudieran estar, pero no hay un dato específico de un ángel. Solonia, la voz seráfica del jardín, y otros seres celestiales que también tienen algunos nombres, pero no hay. Gabriel no es arcángel, Gabriel es la brillante estrella de la mañana, es la mano derecha del Hijo Creador, es la brillante estrella matutina y es muy superior a los arcángeles, es muy superior a los demás seres porque es el gran jefe de todas las huestes celestiales, como jefe, vamos a decir, máximo, ¿no? La mano derecha de Micael. De manera pues que eso es lo que puedo comentarle, estimada Lanita, y disculpe, estimado Hilario, que lo hicimos esperar un rato. Sí, muchas gracias. Perdón, Hilario, dame un minutito nada más. Porque aquí entonces, bueno, yo ya entendí que ya lo respondió, pero Omeilín pregunta si existen ángeles guardianes, ¿por qué aún así hay personas que les pasan cosas muy malas? Aunque usted ya lo dijo, pero bueno, si gusta Sí, repetirlo, es muy interesante. Elenita, muy interesante esa pregunta, supremamente interesante. así. Óyeme, oye bien, esto debe quedar bien claro. En muy pocos casos, pero muy pocos casos, se interrumpe el proceso natural. Muy pocos casos. La gran mayoría de casos se permite el proceso natural en cuanto a enfermedades y problemas de salud y en cuanto a accidentes. Existen muy pocos casos donde se interrumpe ese proceso de una enfermedad o se interrumpe el proceso de un accidente para evitar una catástrofe humana. Entonces, eso es lo que se llama milagro. Y los serafines, los querubines, los sanobines, los seres intermedios primarios y los seres intermedios secundarios, que son los que pueden manejar las cosas materiales con más facilidad, los seres intermedios primarios y secundarios, especialmente los secundarios,
ellos, todos ellos, tanto serafines, querubines, sanobines, todos los que de alguna manera tienen que ver con nuestra guarda, ellos no ejecutan ninguna orden para interrumpir un proceso natural si no reciben esa orden de sus superiores. Yo sé que hay algunos milagros, me han dicho muchísimas veces sobre unos milagros, yo he tenido también algunas experiencias, pero eso es cuando se autoriza a interrumpir el proceso natural y producirse una recuperación de salud o de cualquier accidente que evite cualquier circunstancia. Alguien me comentó en Caracas, pero no está escrito en ningún libro, solo un comentario verbal. Me comentó, eso es un comentario verbal que no está escrito en ningún lugar. Me comentó, eso fue hace muchos años, cuando, por cierto, fue cuando fui a Chile en el año 2000, que me comentó que se corría un rumor, un comentario entre pequeño grupo de contacto, de acuerdo a las personas que tuvieron conexión con el pequeño grupo de contacto, que se les recomendó, los seres superhumanos les recomendaron al pequeño grupo de contacto que no viajaran en avión para evitar que si el avión se caía, ellos, ¿cómo justificar que quedaran con vida? Entonces que preferiblemente viajaran por tierra. Yo he tenido testimonios de muchas personas que me han contado verdaderas experiencias que no tienen explicación científica. Esos son estos milagros de los cuales algunos pues realizó nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro carpintero de Nazaret. Entonces, creo que le pudo haber quedado claro, estimada Elenita, eso. Tiene el micrófono cerrado, Elenita. Sí, perdón, estaba hablando. Sí, decía que sí, muchísimas gracias. Entonces, bueno, ahora sí escuchamos a Hilario y disculpa, Hilario, la demora. Sí, no te preocupes sobre el tema, mi estimado Marcelino. Entonces, los que menciona la revelación que pasan a formar parte del cuerpo de la finalidad, también serían ellos los que tienen un guardián personal. 18 Al de guardián marzo personal del año se refiere a un ángel guardián, ¿correcto? Y la otra menciona, si no me recuerdo, que los que son de mente subnormal, ellos también tienen un grupo de querubines, si no mal recuerdo, que les procuran justicia en la esfera. Es lo que recuerdo, gracias. Sí, así es. Lo que tienen generalmente los reservistas, o sea, las personas que están del tercer nivel hacia adelante, se les asigna inmediatamente, cuando pasan al tercer nivel, inmediatamente un ángel guardián personal. Y muy probablemente entran al cuerpo de reservistas del destino planetario, que en el año 34 eran 962 hombres y mujeres, eran muy pocos, muy pocos. Claro, había un cuerpo de más de 1000 que eran de inteligencia superior, que no comentan nada, pero aún 2000, muy poco en comparación con todo el planeta. Entonces, realmente hay pocos. Entonces, estas personas de ángel guardián personal son personas cuidadas y en algunas oportunidades se permite un proceso de interrupción del proceso natural con cualquier técnica. Sí, con cualquier técnica. Yo inclusive he tenido algunas muy pocas experiencias, pero ha sido muy interesante y no hay otra explicación que la intervención de ese proceso natural. Y que hablo muy poco de ello, por cierto, porque es bien delicado eso. Entonces, bueno, mire, el detalle es el siguiente, que, por ejemplo, en el caso del apóstol Andrés, él muy probablemente era un reservista del destino porque dicen que se le colocó un ser intermedio secundario pendiente para el apóstol Andrés. Es probable que el apóstol Andrés haya sido librado de varias circunstancias, así como fue sacado Pedro de la cárcel, así como fue liberado también en otra oportunidad, no recuerdo qué apóstol, el mismo Pablo tuvo cierta protección. Entonces, es importante que tengamos claro eso. Cuando hay órdenes, definitivamente esas órdenes son cumplidas y cuando, en caso de ángel guardián personal, son seres que tienen una actividad muy importante en el planeta y por eso la misericordia actúa. Dicen, cuando hablan de la providencia, cuando hablan los reveladores de la providencia,
dice que cuando se conecta la providencia y se aplica, en ese caso no es tanto por la importancia de la persona, sino por la importancia de la tarea de la persona, la tarea, la misión que tiene. Entonces, por supuesto que todas las personas importan, pero en algunas oportunidades dicen cuando se habla de la providencia, la intervención de la providencia, que generalmente cuando actúa esa providencia es, es fundamentalmente por la tarea, la misión que tiene la persona. Y por eso es muy importante estar claro en eso. Gracias, estimado Hilario, por esas inquietudes y por supuesto, Elenita. Estimado Douglas, adelante. Mira, solo para que me quede claro, es decir, que ese tal ángel de la guarda que tanto se menciona, o esa creencia que tenemos todo, más que todo de la tendencia católica, no es así. O sea, según lo que entendí, este, mejor dicho, según la creencia que se tiene en las tendencias, es que todos tenemos un ángel guardián, no importa el nivel al que estemos, que todos tenemos un ángel guardián y personal, se cree en las tendencias religiosas. Incluso hay hasta una oración, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Quiere decir que entonces, o sea, no es así, pues. De que, por ejemplo, los que estamos en niveles bajos, no poseemos un ángel guardián personal, porque esa es y repito, eso es lo que se cree en las diferentes religiones, y no es así, no es así. Voy, Douglas. Gracias, Douglas, por reiterar eso. Por favor, que quede claro, porque ya lo tocó nuevamente Douglas. Es posible que no haya quedado muy claro. Todas las personas, especialmente todas las personas del planeta tienen ángel, tienen un ser angélico cercano. Ninguna persona está desprovista del cuidado angelical, ninguna, pero no todos tienen un ángel personal. Una gran masa o la mayor parte del planeta tienen ángel de grupo. Y cuando se trata de ángel del grupo, el que está cerca muy probablemente no es el serafín, sino el que está cerca es el asistente del serafín o el asistente que está pendiente del grupo. Y ese asistente es un querubín o un sanobín, un querubín o un sanobín. En algunos casos los seres intermedios también se asignan, pero yo tengo entendido, de acuerdo a lo que nos dan a entender los reveladores, que el trabajo de los seres intermedios fundamentalmente cuando es necesario actuar para mover cosas, parar cosas, para manipular lo material, porque a los serafines y a los querubines y a los sanobines les cuesta muchísimo trabajo manipular lo material. En cambio, a los seres intermedios les cuesta mucho menos trabajo, especialmente a los secundarios, manipular lo material. Por eso fue que se encomendó a los seres intermedios secundarios mover la roca del sepulcro de Jesús. No se le dijo a los serafines porque les pudiera haber costado mucho más a los serafines, porque son mucho más sutiles que los seres intermedios. Los seres intermedios son un poco más densos, aunque no son, por supuesto, materiales. Entonces, es importante estar claro, no hay ninguna persona en el planeta que no tenga su ángel cercano, pero no todos, muy pocos tienen ángel personal. Lo que tienen es un asistente de ese par de ángeles, que viene un querubín o un sanobín o los dos, pero querubín o sanobín. Espero que haya quedado claro eso y gracias, Douglas, por reiterar eso. Adelante, estimado Alfonso. Bueno, bueno, ya quisiera hacer un comentario, ya no cerca de Los Ángeles ni nada de eso, sino que últimamente he estado leyendo sobre la Biblia etiopí, de Etiopía, la libra de la libra
¿Cuál libra? La Biblia etiopía. Entonces, según ellos, su Biblia tiene todos lo que debería estar incluido en la Biblia, ¿verdad? Pero porque no, como no estuvo bajo las órdenes de ninguna cofradía o reyes o no fueron conquistados, ellos mantuvieron los 80 y pico versos de lo que hay en la Biblia, capítulos de la Biblia, mientras que otros nomás los 60, otros 50, así, ¿verdad? Pero ellos mantuvieron, ahí se menciona a Isaías, que parece que Isaías hizo un viaje al cielo, a los 7, mencionan los 7 cielos, fíjense, y también mencionan cuando los 7 autootorgamientos de Micael, pero lo dicen diciendo que fue Jesucristo, ¿verdad? Que se disfrazó como la gente que iba a visitar, o sea, que vino bajando y se disfrazaba de lo mismo de lo que vivían ahí. Y entonces yo lo encuentro parecido a los otorgamientos de Miguel, ¿verdad? Son 7, ¿verdad? Entonces ellos dicen que engañaba a los ángeles y se metía entre ellos, ¿verdad? Pero como no saben la verdadera historia, nomás la mencionan así. Pero me causó mucha impresión de que todo eso venga ahí dicho, ¿verdad? Y también sobre Enoch, el libro de Enoch menciona 200 seres que viajaron, que vinieron del cielo. Y si nos acordamos, ¿verdad? Y más los 100 que reclutaron aquí, ¿verdad? Y que no sé qué hacían en aquel tiempo. Pero me pareció hay muchas cosas que tienen parecido a lo que estamos estudiando en nuestro libro, ¿verdad? Y dije, oh, mira, qué caso. Entonces, resulta que este cineasta, director, Mel Gibson, el que hizo la película de La Pasión de Jesús, va a hacer una película sobre la resurrección y quiere incluir esos capítulos que están en la Biblia etíope. Y como que va a haber un revuelo cuando salga eso a la luz, ¿no? Porque siempre, hay una lección que habla Jesús, que el reino de Dios está en ti, lo dice muy claro. Y no necesitas que alguien intermediarios ni paredes para orar, para ser enseñados sobre ¿verdad? Sobre el reino. Y entonces dice los que tienen ahorita manejando la religión, pues las donas grandes, ¿no? No querían incluir eso en sus Biblias porque los iba a dejar sin trabajo, porque siendo que el reino está en nosotros, que hay una chispa divina en nosotros, y eso viene en esas Biblias, ¿verdad? Dije, chihuahua, con razón no lo quisieron poner. Pero yo nomás lo menciono aquí porque para mí resultó muy interesante, y como les digo, siempre hay algo que aprender de otras partes. Gracias. Gracias a ti, estimado Alfonso, y muy interesante, ¿sabe por qué? Porque ahí es el dato preciso de que estas tendencias sigan colocando, que definitivamente no están en otros libros, para que se vayan abriendo todas estas personas que leen un determinado libro considerado sagrado y después leen otro. Entonces, muy interesante. Recordemos que los reveladores nos dicen que hicieron todos los esfuerzos para respetar las verdades que ya se habían dado al planeta de cualquier ser. Entonces, eso es importante. De manera que es muy interesante y esperanzador lo que nos dice, estimado Alfonso, porque eso nos permite la apertura a nuevas verdades, ¿no? Y sobre todo dejarnos llevar por el espíritu. Estimada Esner, gracias, estimado Alfonso, por estos aportes que son muy interesantes. Estimada Esner, adelante. Me gustaría saber qué hay de cierto sobre el diluvio. Gracias, estimada Esner, la felicito por hacer la pregunta en público. De verdad que es una bendición que estas preguntas se hagan en público porque nos beneficiamos todos.
claro. Gracias por esa pregunta. Bueno, mire, estimada Esner y quienes están presentes, dicen los reveladores que alrededor de unos 12.000 años atrás, desde ahora hacia atrás, se producían enormes inundaciones en lo que se conocía como la Mesopotamia, la Mesopotamia antigua, ¿no? Que era todo lo que tiene que ver con el valle del Éufrates y del Tigris, y toda esa zona de Irak y sus alrededores, especialmente en la ribera del río Éufrates, ¿no? Entonces se producían enormes inundaciones y realmente existió un tal Noé, existió Noé, era un viñador de esas tierras, y él, en vista de las enormes inundaciones en esas esplanadas, sobre todo por el desbordamiento del río Éufrates, entonces predicaba a toda esa comunidad que se encontraba en la ribera que por favor hiciera sus casas en forma de barco, porque iba a venir una inundación desmedida y se los iba a llevar. Entonces, claro, los tildaban de loco, pero él llevaba la cuenta, era una especie de meteorólogo de esa época, ¿no? Llevaba las cuentas muy claras de las inundaciones y bueno, quería advertir a sus semejantes. Él se esforzó y construyó su casa en forma de barco, y en una de estas oportunidades vino una inundación inusual que probablemente no había ocurrido en muchísimos años, y se llevó a toda la comunidad de esa región. Y solo quedó la casa de Noé y su familia, porque flotó, ya que era en forma de barco. Tenía algunos animales que él metía, algunos pocos animales domésticos que metía en la barca. De manera que eso sucedió. Pero dicen los reveladores que en la época en que cayó los judíos, alrededor de 25.000 judíos, en vista de el triunfo sobre los judíos, o el hecho de que los tomó como rehenes el rey de Babilonia, que me cuesta un poco siempre pronunciarlo, Nabucodonosor. Y entonces se produjo el cautiverio. Nabucodonosor. Eso, el Nabucodonosor, por ahí está. Nabucodonosor. Eso, gracias, estimada Esner. Entonces, este rey, dicen los reveladores, que se llevó a unos 25.000 judíos, y los esclavizaron en Babilonia. Y en esa esclavización, claro, ahí en cierta medida se destruyó también Jerusalén. Eso fue alrededor de unos 700 años antes de Jesús. Fue tremendo, tremendo el caos para los judíos. Entonces, los sacerdotes judíos, para levantar el ánimo de sus compatriotas caídos y levantar a un Yahvé caído, ellos empezaron a exagerar las experiencias de Moisés, y esas exageraciones, como llegar, por ejemplo, a poner el bastón que usaba Moisés, esa madera con la cual se apoyaba, se me escapa el nombre de esa madera, entonces para que el mar se abriera, es como una especie de bastón. Entonces, eso fue exagerado, igual que las plagas, igual que todo lo demás, y resulta de que ellos comentaron estas exageraciones producto de levantar el ánimo de los caídos judíos. Pero lamentablemente, después los que oyeron estas explicaciones o estos sermones de los sacerdotes, decidieron dejar por escrito, porque hasta el año 900, años antes de Jesús, pues no tenía los hebreos un lenguaje escrito. Mucho después fue que ellos tuvieron ya un lenguaje escrito y utilizaban algunos de los aspectos del lenguaje de Babilonia. Entonces, finalmente, alrededor de unos 500, entre 500 y 600 años antes de Cristo, quedó escrito lo que es el Antiguo Testamento, sobre todo los primeros documentos,
y dicen los reveladores que pronto dijeron que era un relato escrito por Moisés, pero dicen que en aquella época no pensaban que era revelación divina, que era más que todo lo veían como un cuento tipo la cuestión de Hércules, de todos los dioses griegos, ¿no? Entonces, o Júpiter, qué sé yo. Entonces, dicen ellos que cuando los escritores del Antiguo Testamento se trancaron en la genealogía de Adán hacia acá, no pudieron continuar porque se trancaron en la genealogía para llegar a este ser que conocieron como Noé, como Noé y el del barco. Y entonces, ¿qué ocurre? Que definitivamente, dicen los reveladores, que inventaron un diluvio para destruir a la humanidad por un rechazo, por un desagrado de Dios, para castigar a la humanidad. Inventaron el diluvio y colocaron el diluvio universal para poder saltar de la generación inmediata a Adán a la generación de Abraham, llegando pues a Noé, de Noé pasan a Abraham. Y entonces, esa es la causa por la cual está el diluvio universal como un castigo por una actitud negativa de la humanidad, pero definitivamente no hubo ningún diluvio universal en ninguna época. Dicen los reveladores que la única vez que la Tierra estuvo cubierta por agua era cuando no habían surgido los continentes y que no había surgido la vida ni siquiera vegetal, pero de resto nunca ha existido un diluvio universal. De manera pues que agradecemos esa respuesta, estimada Esner, y a veces me alargo un poco, me da un poco de pena con ustedes porque me alargo un poco, pero es necesario los detalles para que todo quede lo más claro posible. Es necesario, así es. Bueno, Alfonsito acaba de levantar la mano, pero también perdón, Omeilín tiene preguntitas acerca de Los Ángeles. ¿Podemos regresar? Si nos permite, Alfonsito, rapidito. Porque dice aquí ella, ¿quiénes son entonces los que tienen un ángel personal? Son las personas que están del tercer nivel hacia arriba, que son generalmente reservistas del destino. En el año 34, como les di, los reveladores dicen que habían 962 hombres y mujeres, de manera que muy pocos. Póngale que hayan ahorita como un máximo de 1.500, 2.000 personas. Esas personas son personas dedicadas completamente a hacer la voluntad del Padre en cualquier rama planetaria, bien en la política, bien en lo social, bien en lo material, como empresarios, pero creyentes y sumamente deseosos de la espiritualidad de sus empleados y de sus familias, también en lo ecológico, en lo científico y también en lo religioso, en lo espiritual. Entonces, esas personas que se entregan a un servicio en cualquier rama planetaria, con fe viva, con fe viviente, deseosos verdaderamente de hacer una labor por el bien de la humanidad, generalmente esas personas, la gran mayoría no conocida públicamente, la gran mayoría no conocida públicamente, son los reservistas del destino o son las personas que tienen ángel guardián personal. Mientras más entrega tenga un ser humano a hacer la voluntad del Padre, mientras más se desprenda un ser humano de las actividades, digamos, del deber, ¿no? Entonces, ese ser humano va a tener niveles superiores y va a ser catalogado como una persona meritoria de tener un ángel guardián personal. No olvidemos que cuando uno lee la Biblia, uno lee quien ama más a padre, a madre, a hermano, a hijo, a hija, a esposa, a esposo, que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Entonces aparece el pequeño título ahí arribita en la Biblia, en el Nuevo Testamento, lo duro que es seguir a Jesús, pero no habla más nada. En cambio, los reveladores nos dan a entender que hay dos tipos de discipulado válido para Jesús, dos tipos de discipulado. Uno, lo que él le dijo al hombre que iba a enterrar al papá o iba a ver a su familia, vaya, y usted puede seguir siendo mi discípulo fiel y atiende a su familia, pero no puede ser así
para estos hijos que estoy ordenando, que lo han abandonado todo para seguirme. Entonces, él dice claramente, el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijos, hijas, esposa, esposo, cualquier conexión de lo que es el deber, en cuanto, por supuesto, a que se disponga a ese servicio, no puede ser mi discípulo mensajero. El discípulo mensajero es el apostolado y el otro, yo lo comentaba como el discípulo estacionario, pero encontré, gracias a Dios, una palabra ya en Barquisimeto, en conversación con Douglas y con su esposa, discípulo del deber, es la palabra más adecuada. Cumple con su hogar, cumple con todo, con el trabajo rutinario, con sus hijos, todo lo demás, y bueno, no ha calificado para ser el discípulo mensajero. Algunos califican, otros no. Entonces, esos apóstoles en la política, en lo económico, en lo social, en lo ecológico, en lo científico, en lo religioso o espiritual, esos generalmente tienen ángel guardián personal porque son personas entregadas plenamente a un servicio. Esto no quiere decir que se van a dejar abandonados niños menores de edad, se van a destruir hogares. No, no. Hay que entender que a veces se califica y por supuesto, para eso calificó Felipe, el apóstol Felipe, acompañado por su esposa, que la mataron al pie de la cruz. Ajá, y después siguió su hija Lea predicando. Y también calificó Perpetua, la esposa de Pedro, que también la sacaron del pie de la cruz cuando murió Pedro y la llevaron al circo romano y la devoraron los leones. Entonces, califica, se puede calificar. Entonces, eso es importante para no malentender. El deber sagrado de un papá, de una mamá, es ver de sus hijos pequeños, de sus hijos menores de edad. Y Dios nunca los va a mandar a hacer algo que no sea ese deber sagrado. Ya una vez que la persona cumple con todos sus deberes, incluso económicamente, o tiene esas posibilidades, bueno, se dedica con todo el alma, con toda la mente, con todo el ser a ese trabajo. Y esas personas son personas dedicadas a el avance planetario, por eso son tan pocas. Y Jesús lo dice en la página 2084, hay tan pocos, y permítame leerla, ese pedacito. Y disculpe, estimado Alfonso, que lo haga esperar un poquito, pero es muy importante esa pregunta. Eso es muy importante que lo tengamos bien claro, porque incluso una persona me dijo, Marcelino, eso es la época de Jesús, pero ahora no, aquí está exactamente ahora en el futuro. Aquí dice claramente que es el futuro, que es lo que estamos viendo ahora. Dice, esto es el documento 195, sección 10, página 2084. Dice, o sea, la época que estamos ahora. Dice, al ganar almas para el Maestro Jesús, no es la primera milla de compulsión, deber o conversión la que transformará al ser humano, la cual corresponde a las iglesias cristianas de hoy y transformará a este mundo. No es la primera milla, sino más bien la segunda milla de servicio libre y devoción amante de la libertad que corresponde a las y los jesuísticos. Jesuísticos son seguidores, seguidoras o seguidores de Jesús, que corresponde a los jesuísticos que salen para captar a su hermano en amor y guiarlo espiritualmente hacia el fin más alto y divino de la existencia mortal. El fin más alto y divino es la fusión con el ajustador, es decir, la vida eterna. Dice, el cristianismo aún ahora recorre voluntariamente la primera milla. Óigase bien, cristianismo, la primera milla, la iglesia cristiana. Pero la humanidad hoy día, siglo XXI, pero la humanidad languidece y tropieza en las tinieblas morales porque hay tan pocos, óyase bien, tan pocos corredores y corredoras, por supuesto, genuinos para la segunda milla, tan pocos seguidores profesos de Jesús que realmente viven y aman así como Él enseñó a sus discípulos a vivir, amar y servir, hay muy pocos, muy pocos. Y entonces, por esa razón, es que tienen su guardián personal, y por supuesto son tan necesarios para este planeta. De manera que dicen también los reveladores que los reservistas que hay, que son pocos, la mayoría no son engalanados por las páginas de los periódicos, es decir, no son conocidos públicamente.
Generalmente van en bajo perfil, en bajo perfil. Disculpe, estimado Alfonso, que le hicimos esperar. Sí, bueno, Alfonsito, entonces tienes la palabra y también está esperando el señor José Manuel para participar. Gracias. Disculpe, José Manuel, hay una parte abajo No, yo, que se levanta ahí so- la mano, pero no sé si será que José Manuel no la capta ahí, levantar la mano. Adelante, Alfonso. no, lo mío era, quería agregar algo sobre el diluvio, que se parece que como que es parecido a la tragedia de Gilgamesh, Gilgamesh. Algo sucedió, algo similar sucedió. Lo he oído de otras partes, ¿verdad? La tragedia de Gilgamesh, como que de ahí lo copiaron los de la Biblia, ¿verdad? Entonces, acabo de leer un artículo precisamente ayer. A mí me interesa cuando hay algo sobre religión, ¿verdad? Las noticias. Y están diciendo, están cerrando las iglesias, que están preocupados porque ya no, la gente no asiste a las iglesias, sobre todo los más jóvenes, que están confundidos, que no saben a qué camino seguir. Y digo yo, pues no me sorprende porque lo que enseñan, no les dan una claridad, quieren nomás algo para el beneficio de la religión que se encuentran y no para el trabajo, no trabajan para el Padre ni para nuestro querido Jesús, ¿verdad? Y entonces están angustiados porque se están vaciando las iglesias y algunas que están cerrando también. Nomás quería agregar eso, ¿verdad? Que eso está sucediendo ahora en este país. Gracias. Gracias a ti, estimado Alfonso, así es, y a seguir orando para que todos tengamos la posibilidad de unirnos en el plan de alguna vez llegar al Padre Universal, aunque tengamos distintas creencias. Hermano José Manuel, no sé, me dijo Elenita que quería venir. Adelante, hermano. Nada más prenda su micrófono, por favor, porque tiene el silencio. Libérelo, ¿Listo? Ahí José. está. Gracias. ¿Listo? Perfecto. Aló. ¿Listo? Te escuchamos, Bueno, hermanito, te escuchamos bien. gracias, muy amable. Eh, Hay una cuestión que se está pasando por alto, lamentablemente, en los letreros del libro Urantia, y es el tema de los ángeles. Urantia tiene mejor tratado de angelología que cualquier libro escrito lo haya determinado. Ahí les envié un link para que por favor, si quieren, lo bajen, lo impriman, lo anillen y lo estudien. Hay muchísimo, muchísimo por aprender. Tengamos en cuenta que los ángeles que tenemos, o el ángel guardián, fueron creados hace 5 millones de años y se han preparado durante 5.000 años para servir como ángeles guardianes. Cuando un ser llega al tercer circuito, la mente o círculo, y elige hacer la voluntad de Dios, le adjudican un par de ángeles guardianes que de aquí en adelante lo van a cuidar. Se despierta en el mundo de estancia y sigue elaborando con ellos. El libro de Antía es un desafío y me parece muy interesante porque dice que los ángeles son muy exigentes, según la guía de un ángel. Y yo digo una cosa, si tenemos que trabajar ya con ellos, ¿por qué no arrancar desde aquí y ahora? Ahora, una vez que el ser humano aquí para arriba comienza su estudio, tengamos en cuenta que los planificadores de la mente, allá nos cambian nuestra mente por la mente que hizo Jesús. Y dice que está dispuesta en el planeta. ¿Qué hace la mente de Jesús? Eleva los potenciales del alma moroncial. Entonces la tenemos a nuestra a disposición. Una vez que el ser se ha fusionado, los ángeles siguen con él trabajando. Y cada uno en la moroncia, aquí para arriba, va haciendo sus cosas. Ellos allá, mientras uno está estudiando, ellos se van preparando. Cuando se ingresa en el universo de Jabona perfecto, algunos acompañan, otros no. Nos encontramos allá cuando ellos se gradúan en Serafín. Una vez que nosotros hemos recibido la calificación de como cuerpo de finalistas, ¿sí? Ellos también hacen su carrera. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. En la página 1213
último párrafo, que dice, no voy a leer todo, qué pena, tomen la anotación. Lo combinan con la página 1223. Durante la realización y ruptura de un contacto entre la mente mortal de un reservista del destino y los supervisores planetarios, a veces el ajustador presidente está situado de tal manera que se hace posible transmitir un mensaje al socio mortal. Bueno, aquí el ajustador nos hace una serie de admoniciones si queremos colaborarle a él. En la página 1223 nos muestra la complejidad como seres, aquí entre comillas, humanos, por el cuerpo, por, ¿por qué? La parte compleja de tanto de herencia genética de las razas como la parte química y electroquímica que tenemos. ¿Qué nos corresponde hacer? Empezar a trascender las cosas negativas por positivas. No estamos solos para eso. El ajustador está dispuesto a colaborarnos si damos la orden de que cambie muchas cosas en nosotros. La vida son elecciones y decisiones. El hacer la voluntad de Dios conlleva a que algún día el planeta llegue a un estado de luz y vida. Y eso es importante, porque eso va o conlleva a producir los frutos del espíritu. Vuelvo a repetir, tomamos deportivamente muchas cosas que son básicas aquí. Y lo importante es acá saber acerca de cómo funciona el gobierno sádico planetario. ¿Para qué? Aquí estamos de paso. En nuestro caso, nosotros los más veteranos estamos ya laborando horas extras. Sí, estamos esperando que nos hagan el llamado. Pero más allá de eso, nos corresponde asociarnos con los ángeles para que la voluntad de Dios sea realidad. Y una cosa importante, que se establezca el reino de Dios en nuestros corazones. Eso es primordial. Esa es la tarea que Jesús, hacer la voluntad de Dios, establecer el reino, funcionar con los frutos del Espíritu y el servicio. Tenemos una gran ventaja, los que conocemos este libro, que mucha gente desconoce. Es una capacitación de lo que nos espera aquí para arriba. Y el libro en sí está dado para capacitar a la humanidad para cuando llegue un hijo magistral aquí al planeta. Entonces, aprovechemos este cuarto de hora que tenemos con mente abierta, ¿cierto? En asociación con el ajustador de pensamiento, dejar todo en manos de la voluntad de Dios. Y una cosa importante, asociar nuestra alma con el ajustador de pensamiento. En la página 1205 nos dan algo muy importante, una tarea. Durante el día mar, los mundos de estancia están esparcidos por todo el libro, lo que es la vida moroncial. Aparte de eso, nos dice en la página 1205 que si deseamos sincronizar nuestra mente con la premente del ajustador, nuestra voluntad con la pregunta del ajustador, nuestra personalidad con la prepersonalidad del ajustador y le damos autoexpresión, muchas cosas cambian. Entonces, si decidimos sincronizar nuestra alma, ojo, de común acuerdo, que ella está dispuesta a servirnos, que es un potencial que tenemos ahí latente y dormido, y la sincronizamos, le damos la orden que se sincronice con el ajustador de pensamiento, muchas cosas desde el punto de vista de verdad, belleza, bondad, amor y fe, vamos a tener acceso. Gracias. Gracias a ti, José Manuel. Muy importante todo lo que comentó José Manuel. Y sí, no hay ningún tipo de literatura que dé detalles tan extraordinarios de los ángeles y por supuesto de la presencia divina en nuestras mentes que el libro de Durante. Definitivamente así es. De manera que importante, José Manuel, tus aportes. Bien, Lenita, no sé cómo estamos por allí. Eh, nos quedan 4 minutos. Déjeme leer lo que tenemos aquí en el chat. Primero decía Omeilín que no debemos orar a los ángeles, sino que directamente a Dios. Y después ella pregunta, cuando Moisés hablaba con supuestamente Dios, en realidad con quién hablaba, porque la misma Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Esa es otra de las preguntas.
Esner dice muchas gracias, hermano José Manuel, por esa exhortación tan importante. Sería bueno que estuviera en el grupo más a menudo. Ahí está la invitación para que continúe acompañándonos. Perdón, una anotación es la siguiente. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Eh, mm, a veces mi tiempo es muy reducido, ¿sí? Ah, ok. Porque tengo una niña, soy cuidador de una hija especial. Entonces, a veces a esta hora, ¿sí? Estamos con ella en otra cosa diferente. Entonces, la ventaja es que hoy salí, hice una diligencia con ella rápido y le negocié que tenía que hacer una tarea, entonces ahí la tengo sentada y ya me está llamando. Esto es de nunca acabar, pero bueno, lo Entendido. importante es el servicio. Con mucho gusto estaré para servirles. Mm, el material que les envié les va a ser de más ayuda. Y hay mucho material importante que son trabajos secundarios con referencia al libro Durante que nos van a enseñar muchísimo a comprender el libro. Son basados en el libro Durante. Les recomiendo leer las charlas de Bill Salder. Hay mucha información con referencia a lo que los reveladores dijeron que no están en el libro Durante. Ujú. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que la labor del libro Durante, la forma como ellos lo construyeron, fue una labor titánica. ¿Por qué razón? Porque la limitación de nuestro lenguaje, y se perdió mucho del lenguaje de superuniverso, o sea, de Uerza, a Nevadón, a Satani, al inglés. Únicamente nos llegó un 1% de un 10% que dijeron. Y sin embargo, el libro se entiende. Y Mm. tenemos dos ayudantes, que es el autor de pensamiento y el espíritu de la verdad, para poder entender. Ahora, si somos más sagaces, utilicemos los planificadores de la mente. Quizá la mente Jesús. Está de gratis. Gracias. Ay, qué lindo, gracias. Bueno, está esperando la palabra Sí. el señor Aníbal. Adelante, esta Elenita, tomé nota de orar a los ángeles y no orar a los ángeles. Y lo otro que dijo Emily, Omeilín, Oh, sí, aquí está. Aquí dice, cuando Moisés hablaba supuestamente con Dios, en realidad con quien hablaba, ok, porque la ok, misma Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Esa es su ok, pregunta ok. y el señor Adelante, Aníbal nos espera. Ah, gracias, perdón. gracias, estimada Elenita. Adelante, Aníbal, por favor, y después comento algo de lo que dijo, de lo que dijo Oh, Meli. una pregunta muy corta, porque José Manuel dice que los ángeles llevan no sé cuántos miles de años existiendo. Bueno, bueno, por favor, le reitero nuevamente la invitación que se lean los escritos de Bill Salder. Hay mucha información que él dio en las conferencias en Pasadena en los años 50 con referente a lo que los reveladores comentaron. ¿Sí? Entonces, le di ese dato por curiosidad. Pero lo importante es entrar en materia con los ángeles Guarel y el ajustador de pensamiento. La oración a los ángeles, créame que funciona. Recuerde que la fe mueve montañas. Ok. Bueno, sí, de todas maneras, los ángeles están en el planeta desde que comenzaron a llegar los ajustadores, estimado Aníbal, por supuesto, desde hace casi 1 millón de años, ¿no? Por supuesto, habían venido otras fuerzas celestiales a ayudar a los portadores de vida, pero los ángeles están en el planeta. Ahora, en la medida de que se derrama el espíritu de la verdad, el espíritu de Micael en Jesús, entonces aumentan los seres con ajustador y aumentan la conexión de los ángeles, por supuesto. Entonces, es importante eso. Y lo que dice José Manuel, interesante, hay personas que les gusta profundizar muchísimo sobre la filosofía urantiana, pero a nivel de fondo, y entonces les gusta leer mucho lo que escribió Bill Sadler, el hijo de William Sadler. Entonces es muy interesante. Y José Manuel es un experto en conocer eso. Bien, orar a los ángeles. Dicen los revelados, claro, uno puede orar a los ángeles, puede conversar con ellos, pero especialmente agradecerles, porque ellos pueden escuchar nuestras oraciones, pero dicen los reveladores que son independientes de nuestras oraciones debido a que ellos reciben estrictamente órdenes, sea que una persona ore mucho a un ángel o no ore nada,
la orden que va a recibir el ángel de su superior la va a ejecutar en esa persona. Entonces yo personalmente los menciono mucho, converso con ellos y sobre todo les agradezco y hablo con ellos y les digo siempre que sea la voluntad del Padre, cuando me gustaría darles un abrazo o que me dieran un abrazo y poder verlos. Ajá, hablo con ellos. Entonces es importante ese diálogo con ellos y sobre todo agradecerles por esa gran labor que realizan, esa gran labor que realizan. Entonces, en cuanto a Moisés, es importante tener claro que sí, los reveladores confirman en boca de Jesús sobre la zarza ardiente. Sí se produjo la zarza ardiente en el monte Oreb, el monte Sinaí, pero aunque no dan detalles los reveladores, muy probablemente fue un ser angelical, un ser celestial autorizado, el que habló a Moisés, yo soy el que soy. O tal vez a través del ajustador de Moisés escuchó ese yo soy el que soy. De manera pues que es posible que eso haya pasado, pero no hay detalle por parte de los reveladores. Lo que sí hay detalle es que en boca de Jesús habla y confirma lo de la zarza ardiente. Entonces sí hubo una posibilidad de conexión con Moisés en ese sentido, pero por supuesto no hay otro detalle. Incluso dice que Moisés llegó a los niveles de resucitar a las 36 horas al tercer día. Era uno de los reservistas del destino de la época, pero que lamentablemente, porque la rebelión de Lucifer suspendió las resurrecciones al tercer día en vista de la rebelión caligastiana, entonces Moisés fue despertado en una resurrección especial milenaria, ¿no? Eso lo comentan también los reveladores. De manera pues que bueno, eso, yo estoy muy agradecido a Dios, a ustedes, por la presencia de ustedes. Bienvenido José Manuel, como nuevamente le comentamos, anhelamos pues que siga adelante con lo de su hija, para que pues ahí tiene usted una misión importante, y seguir adelante. Y agradecemos siempre todos los aportes tuyos, tanto a cualquier grupo como a este, y a seguir adelante, buscando siempre la unión y no preocuparnos mucho por las diferencias, sino por la unión del plan divino. De manera pues que nos alegra mucho. No sé, Elenita, si hay algo más. A ver quién nos quiere bendecir por una pequeña oración final. Si no, pues la hago para terminar. Elenita, no sé si no. A ver Ah, quién es dime. el valiente y pues antes de despedirnos yo solamente quiero decirles pues gracias por su presencia hoy y también invitarlos a que se suscriban a nuestro nuevo canal de YouTube. Denle like al canal y se llama Unidad Espiritual Urantiana y entonces nos estaríamos viendo el siguiente miércoles a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Nada más hagan su conversión de acuerdo a su horario, donde quiera que estén. Bueno, Hilario, donde quiera puede estar, donde quiera lo podemos encontrar, pero gracias, Hilario, por hacer el esfuerzo de que donde quiera que estés, te conectas con nosotros también. Gracias, Douglas, y bueno, a todos los presentes aquí por habernos acompañado. No sé quién se anime a hacer la oración, a lo mejor Douglas. Douglas, dedocráticamente, Douglas. Dedo, si quieres, si no, pues Hilario. Sí, sí, sí. Está Ah, bien, bueno, está bien. adelante. Bueno, gracias a todos nuevamente y especialmente a usted, Elenita, por esa buena disposición y a todos los presentes. Qué bueno, fue una noche de grandes bendiciones. Bueno, nos disponemos entonces para despedirnos. Yo en lo particular me hago la señal de la cruz porque, como bien lo dice Urantia, la cruz, lejos de ser un símbolo de muerte, todo lo contrario, es el símbolo del triunfo de Micael en Jesús sobre el odio y el rencor, porque él no se quedó ahí pegado. Él resucitó y hoy en día vive en el Espíritu de la verdad en todos sus hijos. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, tú que habitas en nuestras mentes y corazones, en esta noche de bendiciones te queremos dar gracias, Señor. Gracias porque reconocemos todas tus bendiciones
y te pedimos que todas ellas sean compartidas con todos nuestros hermanos de Venezuela, del mundo y de tu vastísima creación. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que seas tú quien vaya adelante en nuestras vidas. Por eso te pedimos que nos des tu mano, nos des tu luz y nos des tu guía y nos lleves siempre por el camino de hacer tu santísima voluntad. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Bueno, gracias, hermano. Gracias y buenas noches a todos. Yo me tengo que retirar. Gracias, Amén. hermano. gracias. Bendiciones. Gracias, hermano Lucas. Dios los Gracias. bendiga. Muchas gracias. Muchas Te gracias doy a gracias a todos. todos. Elenita, un gran abrazo. Nos alegra mucho tu cooperación. Aníbal, ya me iba a extrañar enormemente que no había hablado nada y me alegra que no se fue sin hablar, Aníbal. Sí, sí, sí. Yo En también el, iba a hacer ese comentario, que me Acércate, extrañó Elenita. que Aníbal no fuera en la, aportado algo. sí, en la página, Aníbal, desde Australia. en el grupo puse la dirección del grupo de YouTube Corte, Elenita. para que se suscriban. Sí, gracias. Bueno, despedimos esta sesión para YouTube. Agradecemos a los que nos visitan también en este canal. Gracias y buenas noches.